Bienvenidos a Archivo del Campo de Guerra. Accedan a los archivos. Crónicas agresivas y documentos desclasificados. Antes de comenzar, no olviden suscribirse, dar like al video y decirnos en los comentarios desde donde nos están viendo. El archivo está abierto. Antes de contarles lo que realmente ocurrió en esta instalación no registrada en la Antártida, deben comprender algo fundamental sobre los niveles de clasificación militar. Existen niveles por encima del alto secreto. Más allá de ellos, hay compartimentos tan restringidos que solo un puñado de personas en el mundo llega a conocer su existencia. Hay proyectos tan extremadamente clasificados que quienes participan en ellos no figuran en ningún registro militar oficial, y los lugares donde operan no aparecen en ningún mapa accesible al público. Yo participé en una de esas operaciones. Y el hecho de que hoy esté compartiendo esta historia significa que ya acepté lo que probablemente me suceda por hacerlo. Mi nombre es Teniente William Ashcroft. En noviembre de 2019, recibí una orden de despliegue que no tenía sentido desde el primer momento en que la leí. En ese entonces estaba destinado en Fort Bragg, asignado a una unidad especializada en logística y personal para operaciones clasificadas. La mayor parte de mi trabajo era administrativo, el tipo de puesto que se le da a alguien después de suficientes misiones en primera línea. Cuando el ejército te considera más valioso coordinando operaciones que ejecutándolas personalmente. Las órdenes llegaron un viernes por la tarde, entregadas en mano por un mensajero. Nunca es buena señal. Las comunicaciones militares siguen protocolos estrictos, cadenas de mando claras y rastros documentales. Cuando algo se entrega físicamente, sin rastro digital, es porque no quieren que exista constancia de quién fue asignado a qué misión. Eso, por sí solo, ya era un mal presagio. El mensajero era un civil. Un hombre de unos 40 y tantos años, rostro común, del tipo que podrías cruzarte en la calle sin recordarlo jamás. Me entregó un sobre manila. En el frente, solo aparecía mi nombre y rango, impresos en fuente genérica. Sin dirección de retorno. Sin sellos oficiales. Teniente Ashcroft, dijo con voz plana y profesional. Debe presentarse en la base aérea Andrews el lunes por la mañana. El transporte ya ha sido organizado. Lleve equipo para clima extremo y pertenencias personales para despliegue prolongado. No deberá comunicarse con familiares ni colegas sobre esta asignación. Antes de que pudiera hacer una sola pregunta, se fue. Caminó como si acabara de entregar una pizza. Y no órdenes que me llevarían al extremo sur del planeta, por razones que nadie se molestó en explicar. Dentro del sobre había una sola hoja. Órdenes de despliegue temporal a la base McMurdo, Antártida, para supuestas operaciones de apoyo meteorológico. Duración, indefinida. Las instrucciones especiales indicaban que debía presentarme en el edificio C7 de Andrews y llevar una lista específica de equipo, manteniendo seguridad operativa absoluta sobre todos los aspectos de la misión. Fue la lista de equipo lo que me confirmó que esto no era un despliegue normal. Además del equipo estándar para clima extremo y supervivencia, se incluían dispositivos de encriptación portátil. Sistemas de comunicación satelital diseñados para frío extremo. Y equipo táctico que no tenía absolutamente nada que ver con estudios meteorológicos. Era material militar real, disfrazado de misión científica. Pasé el fin de semana preparando todo. Y debo admitir que el secreto me inquietó más de lo habitual. Había participado antes en operaciones clasificadas. Misiones donde la historia oficial no se parecía en nada a lo que realmente hacíamos sobre el terreno. Pero esas misiones incluían briefings, objetivos claros y cadenas de mando definidas. Esto era diferente. Esto se sentía como si alguien estuviera borrándome del sistema con documentos oficiales. Mi esposa, Jennifer, lo notó de inmediato. Después de 20 años de matrimonio, no se puede ocultar demasiado, incluso cuando la seguridad nacional lo exige. Me observaba empacar en silencio.
Ese silencio específico que desarrollan las esposas de militares. El silencio que dice: sé que no puedes decírmelo. Pero también sé que esto es peligroso. ¿Cuánto tiempo? Preguntó desde la puerta del dormitorio. Le dije la verdad. Eso no estaba clasificado. Podrían ser semanas. Tal vez más. Me comunicaré cuando pueda, aunque será irregular. Ella asintió. Antártida. Lo dedujo por el equipo que estaba preparando. Eso me dijo que no estaba ocultando las cosas tan bien como creía. Apoyo meteorológico, repetí la historia de cobertura. Operaciones de monitoreo climático. Jennifer me había visto partir hacia zonas de guerra, manejar información que la mayoría de las personas nunca sabrá que existe. Pero algo en esta misión la asustaba más que las anteriores. Solo vuelve, dijo. Sea lo que sea, vuelve. Le prometí que lo haría. La promesa que todos los soldados hacen. Y que ambos sabemos, no siempre se puede cumplir. Podría complicar todo si la misión se torcía. El administrador de la conferencia llegó exactamente a la hora prevista, lo cual, de algún modo, me inquietó más que si hubiera llegado tarde. Según las insignias, se trataba del mayor Caldwell, aunque había algo en la forma en que se movía que sugería que su rango era más bien una fachada funcional, no una posición real dentro de ninguna cadena de mando convencional. Tenía rasgos anodinos, deliberadamente olvidables. El tipo de hombre seleccionado precisamente por su capacidad para fundirse con el entorno y no dejar huella en la memoria. Caballeros, dijo, dejando un portafolio delgado sobre la mesa. Gracias por su puntualidad. Lo que estoy a punto de comunicarles está clasificado en los niveles más altos. La operación para la cual han sido convocados no existe oficialmente, y una vez completada, no discutirán ningún aspecto de su despliegue con nadie. Incluyendo familiares, colegas o personal militar adicional. ¿Queda claro? Todos asentimos. Las operaciones clasificadas no eran nada nuevo para ninguno de nosotros, pero la forma en que Caldwell enfatizó el secreto, la manera en que su mirada recorrió cada uno de nuestros rostros. Como evaluando si éramos confiables, dejó claro que esto iba más allá de la seguridad operativa habitual. Abrió el portafolio y sacó 4 carpetas idénticas, deslizándolas sobre la mesa. Su despliegue será a una instalación de investigación en la Antártida, designada oficialmente como Puesto Avanzado Meridiano. En los documentos, figura como una base conjunta civil-militar dedicada a investigación meteorológica y monitoreo atmosférico. Esa será la historia de cobertura que utilizarán si alguien ajeno a esta operación les hace preguntas. Caldwell activó un control remoto y el proyector mostró una imagen satelital de la Antártida. La vasta extensión blanca llenó la pantalla, hasta que hizo zoom en una zona situada a cientos de kilómetros de la estación McMurdo. El puesto avanzado meridiano se encuentra en uno de los entornos más remotos y hostiles del planeta. La temperatura promedio es de 40 grados C. Los vientos superan regularmente los 100 kilómetros por hora. Y cualquier operación de evacuación en caso de emergencia sería difícil, si no directamente imposible, durante periodos prolongados. Las imágenes siguientes mostraban un conjunto de estructuras prefabricadas dispuestas alrededor de un edificio central más grande. Una configuración estándar para bases antárticas. Parecida a docenas de estaciones científicas repartidas por el continente. Excepto por un detalle. Esas son torres de vigilancia, dije, señalando estructuras en el perímetro que parecían posiciones defensivas. Caldwell no confirmó ni negó nada. Simplemente pasó a la siguiente diapositiva. La instalación cuenta con protocolos de seguridad reforzados debido a la naturaleza sensible de la investigación que se lleva a cabo. Su función será mantener la seguridad operativa, gestionar logística e inteligencia, y proporcionar soporte técnico para las operaciones del equipo. La rotación estándar es de 6 meses, aunque el personal puede ser relevado antes si las condiciones lo requieren. El suboficial Beaumont levantó la mano.
Señor, ¿cuál es exactamente la naturaleza de la investigación que estamos protegiendo? Las estaciones meteorológicas no suelen requerir posiciones defensivas ni este nivel de seguridad. La expresión que cruzó el rostro de Caldwell dejó claro que esperaba esa pregunta. Y que ya tenía preparada la no respuesta. Los detalles específicos del proyecto están clasificados por encima de su nivel de autorización. Lo único que necesitan saber es que el puesto avanzado meridiano realiza estudios atmosféricos con implicaciones para la seguridad nacional. Su trabajo no es comprender la investigación, sino asegurar que continúe sin interrupciones ni compromisos. Era lenguaje militar para. No les vamos a decir nada. Hagan su trabajo y no pregunten. Pero el hecho de que necesitaran personal de seguridad e inteligencia para una supuesta base meteorológica dejaba claro que no se trataba de climatología en ningún sentido convencional. La sesión continuó durante otra hora, cubriendo procedimientos de despliegue, protocolos de comunicación y escenarios de emergencia. Todo se expuso con el mismo tono burocrático habitual de los briefings clasificados, pero ciertos detalles resultaban inquietantes. Las comunicaciones por radio estarían estrictamente controladas y monitoreadas. El contacto con familiares se limitaría a mensajes de texto preaprobados, revisados por la seguridad de la base. Nada de llamadas. Nada de videoconferencias. Ningún contacto no supervisado con el mundo exterior durante toda la misión. Los suministros llegarían mensualmente, si el clima lo permitía, pero los manifiestos de carga estaban clasificados y no serían compartidos con el personal general. Nuestra tarea era recibir y archivar los suministros, no cuestionar discrepancias entre lo declarado y lo entregado. El personal de la base se dividía en dos categorías. Investigadores con acceso total a todas las áreas. Y personal de apoyo con acceso restringido a zonas específicas. Nosotros éramos personal de apoyo. Eso significaba que, a pesar de nuestras autorizaciones de seguridad, grandes secciones de la instalación nos estarían prohibidas. La parte más perturbadora del briefing fue el requisito de evaluación psicológica. Todo el personal destinado al puesto avanzado meridiano debía firmar documentación reconociendo que la exposición a ciertas condiciones operativas podía provocar estrés psicológico, requiriendo de briefing especializado al regresar. ¿Qué tipo de investigación climática provoca daño psicológico? Cuando Caldwell terminó su presentación, yo tenía más preguntas que respuestas. Pero años de servicio militar me habían enseñado que, a veces, las preguntas no se responden. Y que lo más prudente es hacer tu trabajo y resolver las cosas sobre la marcha. El transporte parte a las 18 horas, dijo Caldwell, recogiendo sus documentos. Volarán a Christchurch, Nueva Zelanda, y luego realizarán el traslado final en transporte militar hacia la Antártida. Tiempo total de viaje, aproximadamente 36 horas. ¿Alguna pregunta? Todos las teníamos. Pero ninguna que fuera a ser respondida en una sala de conferencias de la base Andrews. Así que no dijimos nada. Nos quedamos sentados, asimilando la realidad de que íbamos a ser enviados a uno de los lugares más aislados del planeta, por razones que nadie se molestaba en explicar. Cuando Caldwell se fue, los cuatro permanecimos en la sala, revisando los documentos e intentando leer entre líneas. ¿Alguien más notó los protocolos de evacuación? Dijo Rotel, hojeando su carpeta. Las operaciones antárticas normales tienen procedimientos detallados, coordinación internacional, cadenas de mando claras. Esto es, mínimo. Casi como si estuviera diseñado para desalentar solicitudes de evacuación. Tenía razón. Los procedimientos de emergencia parecían escritos bajo la premisa de que el personal del puesto avanzado meridiano debía arreglársela solo, sin esperar ayuda externa. Pembroke examinaba los planos de la instalación. Los requerimientos energéticos de esta base son absurdos para una estación meteorológica, dijo. Según estas especificaciones y la capacidad de almacenamiento de combustible, están operando equipos que consumen energía a escala industrial. Levantó la vista lentamente. Sea lo que sea,
no es para medir el clima. Lo que sea que estén haciendo ahí abajo, dije finalmente, no es solo medir la velocidad del viento y la temperatura. Beaumont había permanecido en silencio durante casi todo el briefing, pero entonces habló con la calma firme de alguien con años de experiencia operativa real. He sido desplegado a instalaciones clasificadas antes. Campos de pruebas de armamento, estaciones de recolección de inteligencia, lugares donde la historia oficial nunca coincide con lo que realmente sucede. Pero esto, hizo una pausa, esto es diferente. Esto se siente como algo que están ocultando más allá de los protocolos normales de clasificación. Pasamos el resto del día preparándonos para el despliegue, recogiendo equipo, repasando procedimientos de adaptación al frío extremo y tratando de no pensar demasiado en aquello hacia lo que nos dirigíamos. El vuelo a Nueva Zelanda fue largo e incómodo, lo que nos dio tiempo de sobra para estudiar los documentos y especular sobre qué tipo de operación requería semejante nivel de secretismo. El tramo final, desde Christchurch hasta la Antártida, se realizó en un C-130 Hércules, el mismo tipo de transporte militar robusto que lleva décadas aterrizando sobre el hielo. Sin ventanas. Sin comodidades. Solo asientos de lona y redes de carga sujetando palets de equipo. El jefe de la tripulación, un sargento de la Fuerza Aérea curtido y evidentemente acostumbrado a esa ruta, nos dio el briefing de seguridad sin entusiasmo alguno. Caballeros, aterrizaremos en el puesto avanzado meridiano en aproximadamente 7 horas. Temperatura en superficie, 42 grados C. Vientos con ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora. Visibilidad irregular debido a tormentas de nieve. Tendrán 10 minutos en tierra para descargar equipo y suministros antes de que regresemos a MC Murdo. ¿Preguntas? Nadie preguntó nada. ¿Para qué hacerlo? Íbamos rumbo a uno de los entornos más hostiles del planeta para servir en una instalación clasificada que nadie se molestaba en explicar. Las preguntas no iban a cambiar eso. Mientras el C-130 descendía sobre la Antártida, observé por la pequeña escotilla el océano infinito de hielo extendiéndose hasta el horizonte. En algún punto, ahí abajo, estaba el puesto avanzado meridiano. Y los secretos que contenía. Durante los próximos 6 meses, o quizá más, aquel desierto helado sería nuestro hogar. El aterrizaje fue brutal. Ese tipo de impacto controlado que solo los pilotos militares ejecutan cuando las condiciones no permiten suavidad alguna. Cuando la compuerta de carga se abrió, el aire antártico nos golpeó como una pared sólida. Había pasado frío antes. Alaska. Europa del Norte. Pero esto era distinto. Este frío quería matarte. Se filtraba por cada rendija del equipo y comenzaba a trabajar de inmediato, intentando apagar los sistemas de tu cuerpo. Personal de la base nos recibió en la zona de aterrizaje, envueltos en trajes de frío extremo que los hacían parecer astronautas árticos. Trabajaban con eficiencia mecánica. Descargaron el equipo y nos guiaron hacia un vehículo de orugas que nos llevaría a la instalación principal. Sin saludos. Sin discursos de bienvenida. Solo profesionalismo seco, como si hubieran hecho esto cientos de veces. Mientras subíamos al vehículo, vi por primera vez el puesto avanzado meridiano a través de la nieve cegadora. Edificios prefabricados formando un perímetro defensivo. Antenas y sistemas de comunicación excesivos para una simple estación meteorológica. Y sí, estructuras de vigilancia con posiciones armadas visibles. Fuera lo que fuera que estábamos protegiendo, alguien consideró necesario defenderlo con fuerza militar en uno de los lugares más remotos del planeta. El vehículo avanzó a través del páramo helado. Y entonces noté el primer detalle verdaderamente inquietante. La valla perimetral no estaba diseñada para mantener a la gente fuera. Los ángulos de las barreras, la orientación de las torres, la disposición de los puestos armados. Todo indicaba que la seguridad estaba pensada para contener algo, no para repeler amenazas externas. No estábamos allí para defender la base de un ataque.
Estábamos allí para asegurarnos de que lo que estuviera en el centro nunca escapara. El interior del puesto avanzado meridiano era sorprendentemente amplio para un entorno tan extremo. La instalación principal consistía en módulos interconectados alrededor de un núcleo central, formando un laberinto de pasillos y salas que se extendían mucho más profundo en el hielo de lo que sugería la estructura exterior. Todo estaba pintado de blanco y gris institucional. Tuberías y conductos recorrían los techos en un caos organizado típico de la arquitectura militar en ambientes extremos. Nuestra orientación estuvo a cargo de la doctora Verónica Strand, directora operativa de la instalación. Una mujer severa, de unos 50 años, con una presencia controlada que sugería formación militar, pese a sus credenciales civiles. Nos guió por las áreas comunes con eficiencia clínica, explicando protocolos sin dejar espacio para preguntas. El puesto avanzado meridiano opera bajo estrictos protocolos de compartimentación, dijo mientras avanzábamos por corredores que parecían extenderse más de lo indicado en los planos. Los investigadores tienen acceso total según su nivel de autorización. El personal de apoyo, como ustedes, solo podrá acceder a zonas designadas. Esto no es negociable. Cualquier violación de acceso resultará en acciones disciplinarias severas. Las áreas comunes eran las esperadas. Comedor con cocina automatizada. Sala recreativa con equipo de ejercicio y sistemas de entretenimiento obsoletos. Módulos de dormitorios diseñados para eficiencia, no comodidad. Todo construido para sostener personal en confinamiento prolongado. Pero cuanto más nos adentrábamos, más cosas resultaban extrañas. Cámaras de seguridad cada 6 metros. Demasiada vigilancia para una base científica. Puertas con lectores biométricos, no simples teclados. Secciones con muros reforzados y con puertas de presión que cerraban con un peso mecánico inquietante. Sus funciones principales incluirán gestión de inteligencia y mantenimiento de equipos, continuó la doctora Strand. Los manifiestos de suministro llegarán digitalmente antes de cada envío. Su trabajo es recibir, catalogar y distribuir materiales según los protocolos de clasificación. Hizo una pausa mínima. Cualquier duda sobre discrepancias o aplicaciones del equipo deberá dirigirse a seguridad de la base, no al personal de investigación. Era otra forma de decir: no pregunten para qué sirve lo que reciben. Nuestros puestos se encontraban en la sección de logística, una serie de salas conectadas llenas de sistemas de inventario y almacenamiento. Rotel comenzó de inmediato a familiarizarse con los procedimientos de catalogación. Yo empecé a revisar los manifiestos del mes anterior, para tener una idea del tipo de suministros que recibía la base. Y ahí fue cuando algo no encajó. Los manifiestos eran anómalos. Las operaciones antárticas estándar requieren combustible, alimentos, repuestos, equipo científico básico. Pero aquí había otra cosa. Componentes industriales pesados. Equipos de alta energía. Materiales que no tenían ninguna razón para estar en una estación meteorológica. Y supe, con absoluta certeza, que acabábamos de llegar al lugar equivocado. Combustible, alimentos, suministros médicos y materiales de mantenimiento. El puesto avanzado meridiano recibía todo eso. Pero además, cantidades inusuales de componentes electrónicos, equipos de conducción especializada y materiales mucho más propios de ingeniería industrial pesada que de investigación meteorológica. Uno de los manifiestos enumeraba equipos de sondeo geofísico, incluyendo sistemas de radar de penetración terrestre con potencia suficiente para escanear varios kilómetros dentro de la capa de hielo. Otro detallaba envíos de instrumentos de muestreo atmosférico que, en la práctica, se parecían más a sistemas de control de emisiones y extracción que a globos meteorológicos. Y varios cargamentos recientes incluían equipos de contención biológica, certificados para el manejo de material orgánico peligroso. ¿Qué tipo de estudio climático requiere protocolos de bioseguridad? Beaumont fue asignado a operaciones de seguridad,
lo que implicaba trabajar directamente con el personal armado permanente de la base para mantener la integridad del perímetro y supervisar los controles de acceso. Después de su primera ronda completa, regresó a la sección de logística con el rostro tenso. Los procedimientos de seguridad aquí son excesivos, dijo en voz baja, asegurándose de que la doctora Strand ya no estuviera cerca. Patrullas armadas, sensores de movimiento, vigilancia constante. Esto sería normal en una instalación de pruebas de armamento o en un centro de inteligencia. Para una estación meteorológica, no tiene ningún sentido. Pembroke, por su parte, había sido asignado a sistemas de comunicación y sensores, proporcionando soporte técnico para el supuesto monitoreo atmosférico. Cuando volvió de su primer turno, estaba aún más inquieto que Beaumont. El equipo de sensores que tienen aquí no está diseñado para estudiar el clima, susurró. Son sistemas de escaneo profundo, del tipo usado en cartografía subterránea o estudios geológicos. Hizo una pausa. Y están orientados hacia abajo, al hielo, no hacia la atmósfera. Sea lo que sea que están estudiando, no son patrones meteorológicos. Durante los días siguientes nos adaptamos a la rutina de la instalación, mientras intentábamos reconstruir, pieza por pieza, que era realmente el puesto avanzado meridiano. La historia oficial hablaba de investigación atmosférica. Pero todo en la operación contradecía esa versión. El personal científico se mantenía apartado, conservando una distancia profesional casi hostil respecto al personal de apoyo. La mayoría tenía doctorados en campos que no tenían nada que ver con la meteorología. Geofísica, arqueología, xenobiología, física teórica. Trabajaban exclusivamente en las secciones restringidas de la base, áreas protegidas por controles biométricos y niveles de autorización que nosotros no poseíamos. Cuando salían para comer o usar las áreas comunes, mostraban ese aspecto ausente y agotado de personas obsesionadas con problemas que consumen toda su capacidad mental. El Dr. James Harriman era el investigador principal. Un brillante geofísico de poco más de 60 años, con la apariencia descuidada de alguien que había sacrificado la vida personal en favor del trabajo. Rara vez interactuaba con el personal de apoyo. Pero cuando lo hacía, había en su mirada algo inquietante. No simple dedicación profesional, sino la intensidad de alguien que ha descubierto algo que desafía todo lo que creía saber sobre la realidad. Las secciones restringidas eran el verdadero misterio. Casi la mitad de la base estaba fuera de nuestro alcance, sellada tras puertas reforzadas con lectores biométricos. Veíamos a los investigadores entrar y salir a todas horas, transportando equipos y contenedores que no coincidían con ningún proyecto meteorológico conocido. Cajas marcadas con símbolos de riesgo biológico. Muestras masivas suspendidas en fluidos conservantes. Equipos electrónicos que emitían un zumbido constante y consumían energía a niveles absurdos para instrumentos climáticos. Pero la revelación más perturbadora llegó durante nuestra segunda semana, cuando Rotel detectó discrepancias imposibles de ignorar. Mira estas cifras de consumo de combustible, me dijo, mostrándome los informes de los últimos 6 meses. Según la capacidad energética de la base y sus sistemas de calefacción, deberían consumir unas 12.000 galones al mes. Deslizó el dedo por la tabla. Pero estamos recibiendo 20.000 galones mensuales, y los tanques de almacenamiento nunca están llenos ni siquiera a la mitad. ¿Dónde está yendo el combustible sobrante? Era una pregunta inquietante. 8.000 galones adicionales al mes eran suficientes para alimentar operaciones de gran escala. O estaban operando equipos que no figuraban en ningún documento oficial. O estaban realizando actividades que requerían consumo energético industrial. Empecé a observar la base con más atención. Los patrones no coincidían con los de una estación científica normal. Las áreas restringidas mostraban picos de actividad durante la noche, cuando el resto del personal debía estar descansando. Algunos cargamentos llegaban en horarios irregulares y eran trasladados directamente a zonas restringidas, sin pasar por los procedimientos estándar de inventario.
Y en más de una ocasión vi a investigadores salir de esas secciones con expresiones alteradas. Como si hubieran presenciado algo que los había sacudido a un nivel profundo. Beaumont hizo el siguiente descubrimiento inquietante durante sus rondas de seguridad. Las torres del perímetro no eran simples puestos de vigilancia. Estaban equipadas con sistemas diseñados para negación de área, no para defensa convencional. Ametralladoras pesadas. Sistemas de vigilancia automatizados. Y dispositivos que parecían armas no letales capaces de crear barreras físicas que impedirían cualquier movimiento hacia dentro o fuera de la instalación. Esto no es seguridad defensiva, me dijo cuando nos reunimos en uno de los pocos espacios sin cámaras. Son medidas de contención. Hizo una pausa. Quien diseñó esta base lo hizo para evitar que algo escape, no para repeler un ataque externo. La implicación era escalofriante. ¿Qué tipo de investigación meteorológica necesita sistemas diseñados para impedir una fuga? Pembroke aportó más piezas al rompecabezas desde el área de comunicaciones. Las antenas y enlaces satelitales no servían solo para transmitir datos científicos. La base operaba canales cifrados dedicados, en frecuencias reservadas para comunicaciones militares de alto nivel. Los flujos de datos que salen de las zonas restringidas son enormes, dijo. Hablamos de terabytes diarios, enviados a destinos que no aparecen en ningún registro oficial. Levantó la vista lentamente. Sea lo que sea que están investigando aquí. Genera suficiente información como para llenar granjas completas de servidores. Con el paso de las semanas, la imagen del puesto avanzado meridiano se volvió cada vez más clara. Y más perturbadora. No era una estación meteorológica. Era una operación militar clasificada, dedicada a algún tipo de excavación o investigación bajo el hielo antártico. Algo que requería seguridad extrema, contención biológica y un flujo constante de energía masiva. La pregunta ya no era si estaban ocultando algo, sino qué demonios podía estar enterrado bajo kilómetros de hielo, y por qué alguien estaba dispuesto a gastar tantos recursos para asegurarse de que nunca saliera a la superficie. La respuesta empezó a revelarse a través de pequeños incidentes acumulativos. Comentarios que los científicos dejaban escapar por error. Etiquetas en el equipo que contradecían la historia oficial. Y los sonidos que provenían de las zonas restringidas. No eran los ruidos de un laboratorio. Eran sonidos de maquinaria pesada, trabajando sin descanso. Como si algo estuviera siendo desenterrado. Una noche, mientras realizaba comprobaciones rutinarias de inventario, escuché algo que me hizo detenerme en seco. El sonido provenía de muy por debajo de la instalación, de secciones que se extendían mucho más allá de los módulos visibles. Era un golpeteo profundo y cavernoso, rítmico, como maquinaria pesada o equipos de perforación operando a gran profundidad. Pero cuando consulté con la administración de la base, me dijeron que todas las operaciones de excavación habían sido suspendidas semanas atrás debido a mantenimiento del equipo. Entonces, ¿qué estaba produciendo ese sonido? Beaumont comenzó a hacer algo que confirmó mis sospechas. Empezó a mapear el diseño real de la instalación, comparando lo que podíamos observar con los planos oficiales que nos habían entregado. Lo que descubrió fue inquietante. La base se extiende mucho más dentro del hielo de lo que indican los documentos, me dijo, mostrándome notas que había ido recopilando. Las secciones restringidas no son solo laboratorios cerrados. Son puntos de acceso a túneles subterráneos que descienden muy por debajo de la instalación visible. Había estado siguiendo los movimientos del personal científico. Algunos investigadores entran en esas zonas y no regresan durante 12, 14, hasta 18 horas, continuó. No están trabajando en laboratorios sellados. Están desplegándose muy abajo, operando directamente en lo que sea que hayan encontrado bajo el hielo. La última pieza del rompecabezas llegó durante nuestra cuarta semana, cuando arribó un cargamento que no figuraba en ningún manifiesto. Los contenedores fueron trasladados directamente a las áreas restringidas sin pasar por el procedimiento habitual de inventario.
Pero antes de que lo sellaran por completo, alcancé a ver su contenido a través de una caja parcialmente abierta. Equipos de voladura industrial. Taladros de perforación pesada. Trajes de contención biológica diseñados para exposición extrema a materiales peligrosos. Y contenedores sellados con símbolos que reconocí de antiguos programas de pruebas de armas. Eso no era equipo científico. Era material para manejar algo peligroso. Algo que requería las mismas precauciones que agentes biológicos o químicos de grado militar. Esa noche tomé una decisión que cambiaría todo. Los protocolos de seguridad de la base estaban diseñados para impedir accesos no autorizados. Pero años de experiencia en inteligencia militar me habían enseñado una verdad simple. Todo sistema de seguridad tiene grietas. Momentos en los que la vigilancia se relaja. Rutas de servicio que no figuran en los mapas principales. Cambios de turno que crean ventanas breves de oportunidad. Necesitaba ver con mis propios ojos qué estaba ocurriendo en las zonas restringidas. Usando lo que había aprendido tras semanas de observación, identifiqué un corredor de servicio que conectaba el área logística con una de las secciones restringidas. Tarde en la noche, durante un cambio de turno en el que la vigilancia se concentraba en los accesos principales, me deslicé por ese pasillo. Y entré en un lugar donde no tenía autorización para estar. La zona restringida no se parecía en nada al resto de la base. Donde las áreas comunes eran estériles y funcionales, aquí todo había sido reforzado y modificado para operaciones industriales. Cables de energía gruesos recorrían los techos. Sistemas de ventilación que zumbaban con un consumo masivo de energía. Y el aire. El aire olía distinto. Rico en minerales. Metálico. No olía a instalación de superficie. Olía a profundidad. Siguiendo el corredor principal, encontré lo que parecía ser la entrada a un pozo subterráneo. Ascensores industriales descendían hacia una oscuridad absoluta, muy por debajo de la base. Los paneles de control mostraban indicadores de profundidad que bajaban cientos de metros dentro de la capa de hielo. No estaban solo estudiando algo bajo el hielo. Lo estaban excavando. Profundamente. Buscando algo que había permanecido sellado durante un tiempo imposible de imaginar. Mientras observaba ese abismo artificial, escuché voces acercándose desde un corredor lateral. Investigadores regresaban desde abajo. Me oculté en las sombras mientras pasaban junto a mí, su conversación claramente audible. Las últimas muestras indican que la estructura se extiende mucho más profundo de lo que sugerían los sondeos iniciales, dijo una mujer, con voz tensa. El Dr. Harriman estima que aún estamos al menos a 50 metros de la cámara principal, pero los datos sísmicos sugieren algo enorme ahí abajo. Algo que fue deliberadamente excavado y sellado. El fechado no tiene sentido, respondió un hombre. La capa de hielo encima tiene unos 12.000 años, consistente con el final de la última glaciación. Pero la estructura misma muestra inconsistencias temporales que sugieren que es mucho más antigua. Hizo una pausa. O nuestros instrumentos están equivocados. O hemos encontrado algo que precede a cualquier civilización humana conocida por decenas de miles de años. Sentí que la sangre se me helaba. Lo que más me preocupa son las lecturas térmicas, añadió la mujer. A esa profundidad, todo debería estar congelado. Pero estamos detectando variaciones de temperatura, como si algo estuviera generando calor activamente. Manteniéndose funcional contra el frío. Eso no debería ser posible. Desaparecieron por otro pasillo antes de que pudiera escuchar más. Pero ya era suficiente. Habían encontrado algo vivo, o al menos activo, bajo kilómetros de hielo antártico. Algo antiguo. Algo que existía mucho antes de la historia humana registrada. Y en lugar de informar al mundo científico, el alto mando militar había decidido enterrarlo aún más, manejándolo en secreto absoluto. La pregunta ya no era qué habían encontrado. Era porque requería protocolos de contención biológica y medidas de seguridad diseñadas para evitar una fuga.
Necesitaba saber más. Pero regresar a las zonas restringidas sería demasiado arriesgado. Tarde o temprano, alguien revisaría las grabaciones y notaría mi presencia. Así que hice lo único que podía hacer. Observé. Durante las semanas siguientes presté atención a cada detalle. Los patrones de movimiento del personal. El aumento en la frecuencia de los envíos. Los cambios en la energía de la base que coincidían con avances en la excavación. Y poco a poco, una imagen aterradora comenzó a formarse. La perforación se estaba acelerando. Los envíos se volvieron más frecuentes y urgentes. Los investigadores parecían agotados, trabajando turnos cada vez más largos. Conversaciones fragmentadas sugerían que estaban cerca de algo importante. Algo que iba mucho más allá de un simple hallazgo arqueológico. El Dr. Harriman comenzó a realizar reuniones privadas con un grupo selecto de científicos. Encuentros a puerta cerrada, en salas donde incluso los sistemas de vigilancia electrónica estaban desactivados. El hecho de que sintieran la necesidad de ocultarse de su propia seguridad interna solo podía significar una cosa. Lo que habían encontrado bajo el hielo era tan peligroso, tan inconcebible, que incluso dentro de una base ultrasecreta, ya no se sentían seguros. Algo estaba profundamente mal en el puesto Meridian. No era solo secretismo militar ni investigación clasificada. La tensión creciente entre los científicos dejaba claro que lo que estaban encontrando bajo el hielo no era lo que esperaban descubrir. El punto de quiebre llegó durante nuestra 8ª semana en la base, cuando ocurrió algo que hizo imposible seguir negándolo y volvió insostenible cualquier intento de ocultamiento. Al principio, el cambio fue sutil. Pequeñas desviaciones en las operaciones normales de la instalación. Detalles que la mayoría del personal habría pasado por alto. A menos que llevara semanas observando cada patrón, cada rutina. Los investigadores, que hasta entonces habían mantenido una compostura profesional impecable, comenzaron a mostrar signos claros de estrés extremo. No era cansancio laboral común. Había cambios de comportamiento. Trastornos del sueño, discusiones durante las comidas. Episodios en los que algunos científicos se negaban rotundamente a regresar a las secciones profundas, sin dar explicación alguna. El equipo médico empezó a recibir un número inusual de solicitudes de ansiolíticos y sedantes. Lo más inquietante era que estos pedidos provenían casi exclusivamente de personal que había tenido contacto directo con los sitios de excavación más recientes. Los médicos lo admitieron en voz baja. Había efectos psicológicos que los protocolos médicos estándar no lograban explicar ni tratar. Pembroke fue el primero en notar algo aún más alarmante. Los flujos de datos cifrados provenientes de las secciones restringidas comenzaron a mostrar patrones anómalos. Ráfagas de transmisión masiva de información, seguidas de apagones completos de comunicaciones. Durante esos picos, los enlaces satelitales operaban a máxima capacidad, enviando volúmenes de datos que solo podían significar una cosa. Habían encontrado algo enorme. Los protocolos de comunicación cambiaron, me dijo durante una conversación clandestina, en uno de los pocos lugares que creíamos fuera de vigilancia activa. Lo que sea que hayan encontrado ahí abajo, lo están transmitiendo en tiempo real al mando superior. Ya no había informes periódicos. Era transmisión continua. Video en vivo, telemetría, datos sensoriales. Quieren que los altos mandos vean exactamente lo que está ocurriendo, conforme ocurre. Eso solo podía significar que la situación había superado cualquier expectativa inicial. Rothwell, por su parte, detectó cambios aún más inquietantes en los patrones de suministro. Llegaban requisiciones de emergencia en vuelos no programados. Documentación que eludía los controles normales y se enviaba directamente a las zonas restringidas. Equipos de contención biológica avanzada. Sistemas de escaneo profundo. Y algo que me heló la sangre. Equipamiento de neutralización de emergencia, clasificado para condiciones ASMAT. Se están preparando para contingencias, me dijo,
mostrándome manifiestos que había logrado copiar antes de que fueran reclasificados. Protocolos de eliminación, contención, esterilización. Esto es lo que usas cuando necesitas aislar algo peligroso, o evacuar personal con muy poco aviso. Las observaciones de seguridad de Beaumont completaron el panorama. Las defensas perimetrales de la base fueron reforzadas con sistemas automatizados adicionales. Los protocolos de emergencia se modificaron para incluir escenarios no contemplados en ningún documento oficial. El personal de seguridad empezó a realizar simulacros de confinamiento total, con respuestas rápidas diseñadas no para ataques externos, sino para amenazas internas. Esto los tiene aterrados, dijo Beaumont después de presenciar uno de esos ejercicios. Los protocolos ya no son solo de contención. Ahora incluyen eliminación activa. Se estaban preparando para detener algo que podría intentar escapar. Y estaban dispuestos a usar fuerza letal si era necesario. La señal definitiva llegó durante nuestra 9ª semana, cuando el Dr. Harriman convocó una reunión de emergencia con todo el personal de la base. El simple hecho de incluir al personal de apoyo indicaba que la situación se había deteriorado tanto que ya no podían mantener la compartimentación habitual. Nos reunimos en la sala principal de informes. Por primera vez desde la orientación inicial, científicos y personal de apoyo estaban juntos. La tensión era casi tangible. Los investigadores parecían exhaustos, ojerosos, visiblemente afectados. El personal de apoyo estaba confundido, consciente de que algo grave estaba ocurriendo. Harriman se colocó al frente de la sala, con la expresión de alguien que había recibido información que jamás quiso transmitir. Quiero agradecerles a todos por su dedicación, comenzó. Su trabajo ha sido crucial para avanzar nuestra comprensión de la cartografía antártica y las condiciones atmosféricas. Era el discurso oficial. Nadie en la sala le creyó una sola palabra. Sin embargo, continuó, desarrollos recientes requieren protocolos de seguridad adicionales. Con efecto inmediato, todo el personal deberá familiarizarse con los procedimientos de neutralización de emergencia. Algunas áreas quedarán temporalmente restringidas debido a fallas técnicas menores. Fallas técnicas. Ese era el eufemismo para justificar el colapso psicológico del personal y la militarización extrema de la base. Después de la reunión, las conversaciones privadas empezaron a revelar fragmentos de la verdad. Me situé cerca de pequeños grupos durante comidas y periodos de descanso, escuchando lo que creían que nadie más oía. La estructura es mucho más grande de lo que imaginábamos, susurró un investigador. El mapeo acústico indica que se extiende kilómetros bajo la capa de hielo. Eso no es lo peor, respondió otro. Lo peor es la evidencia de actividad reciente. Lecturas térmicas, composición química del aire interior. Nada de eso corresponde a algo inerte. Creo que despertamos algo, dijo alguien más, en voz baja. Algo que fue sellado a propósito. Las piezas empezaron a encajar. Habían descubierto restos arquitectónicos de una civilización anterior a cualquier cultura humana conocida, enterrada bajo hielo que se formó al final de la última glaciación. Estructuras con ingeniería avanzada, imposibles para sociedades antiguas según todo lo que sabíamos. Y lo más inquietante. Indicios de que los sistemas internos aún funcionaban. Que la excavación había activado mecanismos de respuesta después de miles de años. Necesitaba verlo con mis propios ojos. La oportunidad llegó durante una rotación de turnos en la que la seguridad se centraba en monitorear a los científicos, no al personal de apoyo. Usando el mismo corredor de servicio que había descubierto semanas antes, accedí nuevamente a las zonas restringidas y me dirigí al pozo subterráneo. El descenso en el ascensor fue largo. Los marcadores de profundidad pasaron los 200 metros, luego 300. Mucho más de lo que cualquier plano oficial sugería. Cuando el ascensor finalmente se detuvo y las puertas se abrieron. Entré en un entorno que no se parecía a nada que hubiera visto antes. No era una caverna de hielo. No era una excavación improvisada.
Era un espacio construido. Túneles tallados con una precisión imposible. Superficies lisas que no mostraban marcas de herramientas humanas. Paredes que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. La temperatura era más alta. El aire, vivo. Y en ese momento comprendí una verdad aterradora. No habíamos encontrado ruinas. Habíamos encontrado algo que seguía esperando. A través de hielo sólido con una precisión que solo podía lograrse con tecnología avanzada y una ingeniería extremadamente sofisticada. Las paredes eran lisas y reforzadas con estructuras de soporte claramente instaladas por los equipos de excavación para estabilizar las zonas intervenidas. Cables de energía y sistemas de iluminación recorrían el techo, iluminando corredores que se ramificaban en múltiples direcciones. Siguiendo el túnel principal, descendía aún más hacia las zonas de excavación activa, donde la actividad reciente era evidente. Muros de hielo recién cortados por maquinaria pesada. Estaciones de trabajo con sistemas de monitoreo. Puertas selladas marcadas con advertencias de riesgo biológico que conducían a secciones más profundas y requerían equipo especializado para acceder. La temperatura aumentaba conforme descendía. No de forma drástica, pero lo suficiente como para notarlo. En la superficie antártica, el frío alcanzaba los 40 grados C. Aquí abajo, a varios cientos de metros bajo la capa de hielo, el ambiente se sentía cercano al punto de congelación. Algo estaba generando calor en profundidad, contrarrestando el frío extremo del entorno. A medida que avanzaba, comencé a notar detalles que me erizaron la piel. Las paredes de hielo presentaban patrones deliberados. Curvas y formas que no correspondían a formaciones naturales. En varios puntos, se distinguía un material oscuro bajo el hielo, estructuras parcialmente expuestas por la excavación. Y luego vueltas a sellar, como si los investigadores hubieran decidido que no querían exponer completamente lo que habían encontrado. La cámara principal de excavación era inmensa. Del tamaño de un hangar aeronáutico, tallada en hielo sólido mediante maquinaria que debió haber operado durante meses sin interrupción. Andamios y plataformas de trabajo permitían acceso a distintos niveles. Potentes focos iluminaban lo que el equipo de investigación había dejado al descubierto en el centro del espacio. Me detuve en la entrada, intentando procesar lo que estaba viendo. En el corazón de la excavación se alzaba algo que no debería existir. No era una estructura en el sentido convencional. Era una forma arquitectónica masiva, construida con un material oscuro que parecía piedra. Pero reflejaba la luz de una manera que sugería propiedades metálicas. La geometría era precisa, pero profundamente alienígena. Seguía principios arquitectónicos que no coincidían con ningún estilo humano conocido. Ángulos imposibles. Proporciones que engañaban la percepción. Detalles que parecían orgánicos, casi vivos, pese a estar claramente tallados o ensamblados por una inteligencia avanzada. La estructura emergía del suelo como una catedral diseñada por una mente que nunca había concebido la arquitectura humana. Torres y contrafuertes se arqueaban en direcciones imposibles, creando formas que dolía mirar directamente, porque violaban las reglas intuitivas del espacio tridimensional. Su superficie estaba cubierta de patrones e inscripciones. Símbolos vagamente familiares, pero imposibles de interpretar. Alrededor, el equipo de investigación trabajaba sin descanso. Escáneres analizaban la composición y estructura interna. Sensores atmosféricos medían la química del aire dentro de cámaras selladas. Sistemas térmicos mostraban firmas de calor procedentes del interior. La estructura estaba emitiendo calor. Algo dentro seguía activo. Me quedé inmóvil, helado, intentando comprender la magnitud de lo que tenía frente a mí. Esto no era una formación geológica. No era un fenómeno natural. Era arquitectura. Diseño consciente. Creada por una inteligencia con capacidades muy superiores a cualquier civilización humana antigua conocida.
Y había permanecido enterrada bajo el hielo antártico durante miles, quizá decenas de miles de años. Sellada deliberadamente. Por razones que, cuanto más la observaba, más apocalípticas parecían. Un movimiento en mi visión periférica me devolvió bruscamente a la realidad. Investigadores se acercaban por otro túnel. Si me descubrían allí sin autorización, las consecuencias serían graves. Me retiré de inmediato, regresando por el mismo camino hasta el ascensor y ascendiendo a los niveles superiores antes de que los sistemas de seguridad detectaran mi presencia en zonas restringidas. Mi corazón latía con violencia. No por el esfuerzo físico, sino por la enormidad de lo que había visto. Habían encontrado pruebas de una civilización antigua en la Antártida, sepultada bajo hielo formado al final de la última glaciación. Una civilización con capacidades tecnológicas y arquitectónicas que desafiaban todo lo que creíamos saber sobre la historia humana. Y en lugar de informar a la comunidad científica internacional, el mando militar había optado por una excavación clasificada, secreta y fuertemente armada. ¿Por qué? ¿Qué tenía este descubrimiento de tan peligroso que justificara seguridad militar extrema y protocolos de contención biológica? La respuesta llegó 3 días después, cuando todo en el puesto Meridian cambió de una forma que volvió imposible la negación. Estaba realizando tareas rutinarias en la sección de inteligencia cuando las alarmas resonaron en toda la instalación. No eran alarmas de incendio ni alertas estándar. Eran señales especiales que solo había escuchado durante simulacros de seguridad. Protocolo de confinamiento total. Todos los sistemas automáticos se activaron al mismo tiempo. Todo el personal, diríjase inmediatamente a las zonas seguras asignadas. La voz de la doctora Strand sonó por el intercomunicador. Esto no es un simulacro. Repito, esto no es un simulacro. El tono era controlado, pero cargado de una urgencia real, visceral. Beaumont apareció en la sección de inteligencia en cuestión de segundos. Su entrenamiento era evidente en cada movimiento. Algo ocurrió en las zonas profundas, dijo. Los canales de seguridad reportan brecha de contención y evacuación inmediata del personal subterráneo. Brecha de contención. Las palabras me recorrieron la sangre con un frío más intenso que el del exterior antártico. Nos dirigimos a las zonas seguras, pero a través de ventanales y pasillos pude ver confirmadas sus palabras. Investigadores emergiendo de las secciones restringidas. Algunos caminaban rápido, intentando mantener la compostura. Otros eran sostenidos por colegas, claramente afectados física o psicológicamente. Personal médico atendía a individuos en estado de shock, con síntomas que no correspondían a ninguna exposición conocida en una excavación cerrada. El confinamiento duró 4 horas. Durante ese tiempo, la información oficial fue mínima, y los rumores se propagaron entre el personal como fuego en pasto seco. Algo había ocurrido abajo. La excavación había sido evacuada. Los protocolos de contención se habían activado. Cuando finalmente se levantó el confinamiento y regresamos a nuestras tareas, el ambiente en el puesto Meridian había cambiado de forma irreversible. Los investigadores evacuados eran aislados y vigilados por personal médico. Las patrullas de seguridad se duplicaron. Soldados armados custodiaban cada acceso a las zonas restringidas. La administración realizaba reuniones de emergencia con científicos principales detrás de puertas cerradas. En salas donde incluso los sistemas de vigilancia estaban desactivados. Encontré a Pembroke en comunicaciones, observando flujos de datos con expresión tensa. La cantidad de información transmitida durante el incidente fue descomunal, me dijo en voz baja. Las zonas de excavación profunda, luego el personal técnico, y finalmente el personal de apoyo cuyos servicios ya no eran necesarios para una operación que se cerraba con rapidez. Fui asignado a la evacuación durante la tercera rotación de salida, lo que me dio algunos días más en Outpost Meridian mientras continuaban las operaciones de sellado. Durante ese tiempo, fui testigo del enterramiento deliberado del mayor descubrimiento arqueológico de la historia humana.
Miles de toneladas de hormigón fueron vertidas en las cámaras de excavación, sellando estructuras y sistemas de contención que demostraban capacidades muy superiores a cualquier cosa aceptada en la historia oficial de la humanidad. Ingenieros militares trabajaron día y noche para garantizar el cierre absoluto de todos los puntos de acceso, instalando barreras permanentes diseñadas para impedir cualquier excavación futura. Y, al mismo tiempo, documentos clasificados registraban cada detalle del hallazgo, asegurando que, en algún lugar de los archivos gubernamentales, la evidencia de aquella civilización prehistórica quedara preservada. Incluso mientras el sitio físico era borrado para siempre. En mi última noche en Outpost Meridian, permanecí junto al perímetro de la base, observando la inmensidad helada de la Antártida. En algún punto bajo el hielo, selladas en concreto y oscuridad, yacían pruebas de que la historia humana era mucho más antigua y compleja de lo que jamás se nos había contado. Estructuras construidas por una civilización ancestral que poseía conocimientos y tecnologías inexplicables. Cámaras de contención que preservaban especímenes biológicos que desafiaban todo lo que entendemos sobre la evolución humana. Y advertencias grabadas por arquitectos antiguos acerca de peligros tan grandes que requerían protocolos de confinamiento diseñados para durar miles de años. Todo aquello fue ocultado de nuevo. Clasificado a niveles que garantizaban que jamás sería compartido con la comunidad científica internacional. El vuelo de regreso a Nueva Zelanda transcurrió en silencio. Cada miembro del equipo procesaba lo ocurrido a su manera. Algunos se sentían aliviados de marcharse, agradecidos de volver a misiones militares normales que no implicaran misterios prehistóricos ni brechas de contención. Otros estaban indignados porque un descubrimiento de tal magnitud fuera suprimido en lugar de estudiado abiertamente. Y algunos, como yo, simplemente intentábamos comprender las implicaciones de lo que habíamos aprendido sobre el pasado humano, y sobre lo que aún podía permanecer enterrado bajo el hielo antártico. El interrogatorio al regresar a Estados Unidos fue exhaustivo. Lo condujeron los mismos funcionarios grises y olvidables que nos habían enviado a la misión. Enfatizaron el carácter clasificado de todo lo presenciado, las consecuencias legales de cualquier divulgación y la obligación absoluta de mantener el secreto. Lo observado en Outpost Meridian constituye información crítica para la seguridad nacional, dijo el oficial a cargo, con el mismo tono burocrático de siempre. Los estudios geológicos realizados allí tienen implicaciones para reclamaciones territoriales y desarrollo de recursos que deben ser gestionadas exclusivamente por los canales autorizados. Su discreción no es opcional. Es un requisito legal. El lenguaje sanitizado no ocultaba el mensaje real. Guarde silencio o afronte consecuencias que podrían destruir su carrera, o algo peor. Firmé los acuerdos de confidencialidad porque no había alternativa real. Pero también conservé copias de documentos que logré reunir durante mi estancia. Registros de logística que no coincidían con investigaciones meteorológicas. Manifiestos que indicaban operaciones de contención biológica. Notas sobre conversaciones escuchadas entre científicos que describían descubrimientos imposibles de conciliar con las explicaciones oficiales. Nada de eso probaba todo, pero era suficiente para plantear preguntas peligrosas. Volví a mis funciones militares habituales, asignado a coordinación logística en una base donde las operaciones clasificadas eran algo común, aunque insignificantes comparadas con lo que había visto en la Antártida. La vida continuó con aparente normalidad, mientras yo cargaba con recuerdos que hacían que cualquier preocupación cotidiana pareciera trivial. Pero nunca olvidé lo que vi en aquellas cámaras profundas. Las estructuras imposibles que precedían a cualquier civilización humana conocida. Los sistemas de preservación capaces de mantener organismos en suspensión durante escalas de tiempo geológicas. Las advertencias talladas por arquitectos antiguos sobre peligros que exigían confinamiento eterno. Y, sobre todo, nunca olvidé los últimos informes leídos antes de abandonar Outpost Meridian. La operación de sellado no había sido completamente exitosa.
A pesar de toneladas de hormigón y barreras permanentes, los sistemas de monitoreo térmico instalados tras la evacuación continuaban detectando anomalías de temperatura en las zonas selladas. Pequeñas variaciones que sugerían que aquello que yacía bajo el hielo no estaba completamente inactivo. Algo seguía allí abajo. Algo seguía generando calor. Algo seguía respondiendo a la perturbación causada por la ruptura de sellos ancestrales. Y en archivos clasificados del gobierno existían informes que reconocían una posibilidad inquietante, que las operaciones de sellado solo retrasaran, pero no impidieran aquello que los antiguos arquitectos habían intentado contener. Las advertencias grabadas en aquellas estructuras no eran simples curiosidades históricas. Eran profecías. Predicciones sobre lo que ocurriría si los sistemas de preservación eran abiertos antes de que se cumplieran ciertas condiciones. Condiciones que nuestra excavación moderna había violado. Cuento esta historia sabiendo que muchos la descartarán como ficción o paranoia. Pero también la cuento porque, en algún lugar bajo el hielo antártico, sellado en concreto y oscuridad, algo está esperando. Algo que una civilización antigua consideró demasiado peligroso para ser liberado. Demasiado importante para ser destruido. Y demasiado poderoso para despertar antes de que el mundo estuviera preparado. Y nuestra excavación clasificada puede haber iniciado el proceso de activación de algo que nunca debió volver a ver la luz del sol.